Mucho gusto, jóvenes. Volvemos a su taller de cómic y el día de hoy vamos a revisar la historia. Eh, ¿Qué quiere decir la historia? Vamos a revisar de qué va a tratar su cómic. Más bien vamos a hablar de qué va a tratar su cómic. Vamos a hablar de cómo pensar una historia, de cómo estructurarla y el día de hoy no traje ejemplos de cómics ya impresos, porque yo voy a estar haciendo un cómic junto con ustedes. Esto es porque ya hace mucho tiempo que yo tenía que haber terminado un storyboard para nuestros artistas en Trágica. Así que, qué mejor momento que ahora. Ahora, em, ¿qué es una historia? Bueno, ¿qué es la historia? Lleva muchos nombres. Algunas personas le dicen la anécdota. Otros dicen la historia, la trama. Nosotros vamos a decir la historia simplemente porque yo creo que es la palabra que más escuchamos, ¿no? Ustedes tienen una clase de historia. Em, pero tendré otros nombres. Ustedes ya tienen sus personajes. Ya decidieron quiénes van a ser los personajes de su historia. Ya tienen un pasado, ya tienen un futuro, ya a lo mejor hasta les encontraron intereses amorosos, a lo mejor no, no importa, no tienen por qué tenerlos, ya a lo mejor ya tienen villano, a lo mejor tienen enemigo, a lo mejor no, también no importa, no tienen que tenerlos. Si pueden tenerlos, qué bien, si no necesitan tenerlos, también qué bien. Sin embargo, ahora sigue la parte más importante. ¿Qué de todo esto, qué partes de todo este universo le vamos a mostrar al lector? Obviamente no se lo podemos mostrar todo, no en un solo, no en una sola presentación, porque entonces ya no sería una historieta, ya sería más bien un diccionario de cosas que pasan. Nombre tal, nombre Juanito, significado, es el protagonista. Nombre tal, es el antagonista, es el villano. Nombre tal, es el amigo del protagonista. Entonces, tenemos que encontrar la forma eh, de sintetizar y de convertir en historia, de convertir en trama, estas cosas que le queremos contar, este universo que le queremos mostrar al lector. Ahora, insisto, este universo no se lo podemos mostrar en una sola historieta. Ya no solo historia, y en una sola historieta no se lo podemos mostrar. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. Hay que pensar que el universo abarca desde el nacimiento de su personaje, desde el nacimiento de los padres de su personaje, desde que se originó su universo y hasta que se terminó su universo. De forma que no le podemos contar todo eso al lector. Tenemos que contarle partes, y partes importantes. Tampoco vamos a contarle de la vez que su personaje fue al mandado, a menos de que esa vez que fue al mandado haya sido importante, porque algo le pasó. No vamos a contarle al lector de la vez que a su personaje se le enterró una uña, a menos de que eso haya sido importante. Vamos a contarle solo al lector las cosas importantes de ese universo. ¿Cómo decidimos qué es importante y qué no? Esa es la parte un poco difícil. Um, por ejemplo, la historia que yo voy a estar trabajando con ustedes, es una historia de terror. Y es una historia de gente que trabaja en un call center. Ustedes creo que sí han de saber que es un call center. Un call center es un centro eh, donde se atienden llamadas en lugar de atenderlas en el negocio al que están llamando, lo atenden en un lugar que le pagan por atender esas llamadas del negocio. Es algo muy juarense en realidad. Esta historia de terror sucede en ese call center y trata de un grupo de trabajadores que son todos malos trabajadores, cada uno por sus propios motivos, pero tampoco son los peores trabajadores. Y como un monstruo se los va comiendo uno a uno. Lo cual es un castigo demasiado severo, obviamente. ¿No? O sea, ningún trabajador, o sea, un trabajador lo corres, no le haces eso. Pero es parte del chiste, es parte del terror de la historia. Entonces, yo
como el escritor de la historieta, yo tengo que pensar, ¿qué parte le interesa al lector? ¿Le interesa saber cómo surgió ese call center? A lo mejor sí, pero el problema de contarle cómo surgió ese call center es que si no saben qué pasa dentro de ese call center y les cuento cómo surge el call center, no les va a interesar en realidad. Lo que le interesa al lector es primero, más bien, lo que va a querer el lector primero es algo que lo emocione, algo que lo sorprenda, algo que lo asuste en este caso, una historieta de terror. Le estamos ofreciendo una historieta de terror. Entonces, no voy a contarle cómo surge el call center. Le cuento cómo llegan a trabajar ahí los empleados. A lo mejor será buena idea. Sin embargo, yo lo que quiero es que el lector tenga miedo. Entonces, si yo sé que a los empleados se los va a comer un monstruo, yo sé que es más interesante cómo se los come el monstruo a ver cómo consiguen trabajo en el call center. No deja de lado que sea interesante cómo consiguen trabajo en un call center que se come a los empleados, ¿no? O sea, eso también es interesante. Sin embargo, yo sé que es interesante porque yo conozco la historia. El lector no la conoce. Entonces, al lector primero hay que ofrecerle una narrativa en donde una narrativa que le genere preguntas. En el caso de esta historia del monstruo que se come a los trabajadores. ¿Cuáles son las preguntas? Cuando el lector la lea, además de asustarse, espero yo, como el escritor espero que se asuste, espero que se sorprenda, yo quiero que el lector se pregunte, oye, ¿y qué es ese call center? ¿Por qué existe? ¿Por qué dejan que se coman los empleados? ¿Los jefes de los empleados están de acuerdo con esto? Spoiler, sí están de acuerdo. Entonces, una vez que ya el lector se hace esas preguntas, entonces yo ya le ofrezco otras historietas en donde las contesto, en donde le contesto cómo surgió el call center. Mira, que el call center surgió de esta manera, desde la época prehistórica, o algo así totalmente absurdo. O le cuento cómo el call center contrata a las personas, ¿no? Que mágicamente aparece un anuncio en los periódicos que tienen en las manos, etcétera. Alguna cosa así absurda y un poco espeluznante. Pero esas cosas no se las voy a contar al lector, sino hasta que el lector las quiera saber. Hasta que el lector quiera conocer más de ese universo. Mientras el lector no quiera conocer más de ese universo, si yo se las cuento, no le van a interesar. Entonces, de nada sirve que yo se las cuente. Tengo que contarle cosas que le interesen. En este caso, pues lo interesante es un monstruo que se come a los empleados. Aparentemente, no aparentemente, un monstruo que se come a los empleados con permiso de los supervisores. Ah, caray. Eso es interesante, eso es llamativo. ¿Cómo pasa? ¿A quiénes se come? ¿Cómo se los come? Etcétera. Esos son los elementos claves que va a tener mi historia. En el caso de ustedes, bueno, si ustedes están creando personajes, piensen, ¿es más interesante ver cómo nace mi personaje o ver cómo se pelea con su enemigo? Es bastante más interesante ver cómo se pelea con su enemigo a ver cómo nace. ¿Quiere decir que no van a contar cómo nace? O sí lo van a contar. Solo que no lo cuenten en la primera historieta. La primera historieta, ofrézcanle aventura, ofrézcanle acción, ofrézcanle emoción al lector. Ahora, puede ser que el nacimiento de los personajes sea muy emocionante. En ese caso, arriésguense y muéstrenlo, ofrézcanselo al lector. Yo en general les recomendaría que no lo hicieran. Yo les recomendaría que mejor eligieran una pelea o un momento de mucha acción o un momento muy dramático en la historia de su mundo, en la historia de sus personajes. Ofrézcanle eso al lector. Y yo estoy seguro que sí lo tienen, porque siempre que empezamos a pensar personajes, empezamos a pensar con quiénes se pelearon, qué hicieron, qué les entristece, qué les gusta, qué no les gusta. Empezamos a inventarnos todas sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que podemos fácilmente, si nos ponemos a pensar en nuestros personajes, podemos encontrar un momento importante en sus vidas que pueda ser interesante
para el lector. Ahora, una vez que ya hemos encontrado ese momento, hay que definir en qué orden vamos a contar las cosas. Y aquí es donde empezamos con las... esto es lo interesante. Ahora, ¿están viendo aquí en pantalla? Aquí en pantalla están viendo 3 palabras: introducción, desarrollo y resolución o conclusión. Estos son las partes de la historia. Ya las han escuchado en muchas partes. Les dan otros nombres, pero a grandes rasgos así funciona. La introducción es, ustedes le presentan el universo al lector. El universo, les presentan el universo, les presentan su personaje, les presentan todo lo que hay que presentarles para que el lector sepa quién es quién. El desarrollo de la historia, ustedes empiezan a desarrollar, ustedes empiezan a hablar acerca del momento importante que van a contar. Obviamente, es en este desarrollo donde hay algo que contar, ¿no? No es solo ir al mandado, a menos que sea el conflicto. Y la resolución es el final de la historia. El conflicto que haya habido, el problema que haya habido adentro del desarrollo, se soluciona, se resuelve. Ahora, lo difícil es, en una historia, lo difícil es lo que pasa en medio de cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Entre la introducción y el desarrollo, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar que haga que el lector se centre en su protagonista, en su personaje, y no solo en el mundo que lo rodea. Tiene que haber un problema. En Dragon Ball Z, usualmente, este problema que surge entre la introducción y el desarrollo es un enemigo nuevo que le gana a todos. Introducción. Los guerreros Z están muy felices. Antes del desarrollo aparece un enemigo nuevo, les gana a todos, y ahora el desarrollo consiste, la parte que equivale al desarrollo en la historia de Dragon Ball Z, consiste en los personajes entrenando para ser más fuertes que el sujeto que les ganó. Después, antes de llegar a resolución, hay otra pelea en donde algunos mueren, como es costumbre en Dragon Ball Z que los personajes se mueran. Otros quedan vivos, pero como ya entrenaron, ya son capaces de derrotar al malo. Así que lo derrotan, y la resolución entonces es ellos derrotando al malo. Entre el desarrollo y la resolución está la pelea. Está la pelea final, por así decirlo. Ahora, esto quiere decir que en realidad una historia no tiene 3 partes. Una historia tiene 5 partes. Es un tecnicismo. ¿Por qué? Porque las otras 2 partes que incluimos, las cosas que están en medio, los 2 giros, un momento explico eso, en realidad son una parte pertenece a introducción, una parte pertenece a desarrollo, es así como que en medio, ¿no? Son como que puntos grises. No podemos decir que son independientes. Ahora, les llamamos giros porque cambian la historia. Me refiero, la introducción es guerreros Z contentos. Entonces, al momento de que llega un personaje, un enemigo nuevo, la historia gira. Cambia. O sea, ya no es la introducción, ahora es el desarrollo. Ahora es entrenar para ganar enemigo nuevo. Y el siguiente giro, que es el conflicto, es cuando le ganan el enemigo nuevo y como que se vuelve a acomodar la historia. Si primero gira a la derecha con el conflicto y con la conclusión del conflicto, gira otra vez a la izquierda. Derecha-izquierda, ¿verdad? Sí. Por eso le decimos giros, ¿no? Porque finalmente la historia cambia de rumbo y después lo recupera, o cambia para otro lado totalmente. Eso también es posible. De hecho, en muchos shonen, en muchas historias shonen japonesas,
hay muchos giros, hay muchas peripecias. El primer giro se le llama peripecia. Y en general, casi todos los giros se les dice peripecia. ¿Qué es peripecia? Es algo que sucede. Es algo inesperado. Cuando ya es un combate, cuando es el combate que va a llevar al final de la historia, se le dice ya el conflicto. Pero son giros. En pocas palabras, los dos son giros. Los dos son cambios bruscos a la historia. En el shonen hay muchas peripecias, hay muchos giros, hay muchos conflictos. Constantemente están girando y girando y girando y girando. De repente hay un enemigo nuevo, es un giro. De repente tiene un poder nuevo, ese es un giro. De repente tiene otra cosa nueva, ese es un giro. ¿Por qué? Porque el shonen, tomen en cuenta que la historieta en Japón es un negocio. Y un negocio exitoso no se acaba. Así que en Japón es muy importante meterle estos giros a la historia, a la historieta, para que no se acabe, para que siga y siga y siga y siga hasta nunca jamás. Pero aquí en México el cómic no es negocio todavía. Entonces, ustedes no le metan tantos giros a su historieta. Ustedes métanle uno y después el desarrollo, después un segundo giro que es el conflicto. Resuelvan la historieta y hagan la siguiente. Dentro de mi universo, con los mismos personajes, perfecto, no hay problema. Solamente háganla por partes, ¿no? Háganlo una introducción, una peripecia, un desarrollo, un conflicto, una resolución. Siguiente historieta. Y otra vez introducimos, y otra vez la peripecia, y otra vez el desarrollo. ¿Tiene que ser igual que la primera historieta? Claro que no. Cambian las cosas. Obviamente el lector ya conoce a su personaje, etc. Solo que no podemos utilizar las herramientas del manga japonés. Curiosamente, el cómic occidental, Batman, Superman, hace exactamente lo mismo. Hay giro después de giro, hay giro, desarrollo otra vez, giro. Hay un conflicto que no termina y se convierte en una peripecia. Después hay un desarrollo. O sea, es un nudo, realmente. Es un nudo ciego de narrativa. Y personalmente por eso no me gusta mucho el cómic norteamericano, el cómic occidental. Yo prefiero la novela gráfica, porque la novela gráfica está... Más bien el cómic pensado con un final, con principio y fin, es usualmente bastante controlado respecto a sus giros. Tiene pocos giros, tiene pocos conflictos, para que justamente el lector disfrute toda la obra y no se quede deseando más. Porque es el problema con dejar al lector deseando más. Que si le ofrecen algo que no le gusta, entonces el lector ya no lo va a seguir leyendo. Entonces, mi recomendación es: terminen sus historias, terminen sus historietas, no las dejen en conclusión, no les den muchos giros, no las dejen, inconclusas, y en la siguiente historieta se inventan otra aventura para su personaje, pero hagan aventuras, por así decirlo. Una aventura en esta historieta, otra aventura en esta historieta, otra aventura en esta otra historieta. De los mismos personajes no tiene ningún problema, son sus personajes, pero sí hay que intentar siempre mantenerlas concentradas por historieta, por historia. Ahora, en el caso de el cómic que voy a estar desarrollando con ustedes, no es la primera parte, no es la primera historieta de este universo, es la segunda. En la primera del universo es muy similar, pero no hay un monstruo que se come a los empleados. Al contrario, a los empleados les ascienden su puesto, pero al momento en que entran su nuevo departamento a trabajar, un monstruo se los come, de hecho, también. Y se los come y los convierte en mejores empleados. Se combina con ellos, más bien. Y al combinarse con ellos son mejores empleados, porque son como máquinas. Máquinas feas. Entonces,
yo lo que quiero contar con eso es que el call center este es un call center malvado y que lo dejan seguir operando porque, hey, dinero. Es un chiste prácticamente, no es un chiste acerca de las empresas que son así gachas con las personas. Pero bueno, de forma que ese primer cómic, esa primera historieta, esa primera historia de este universo que se llama Babylon, esa primera historia de ese universo que se llama Babylon tiene introducción, peripecia, desarrollo, conflicto y resolución. Este siguiente cómic va a tener lo mismo, va a tener una introducción, va a tener una peripecia, un desarrollo, un conflicto y una resolución. Sucede en el mismo lugar, sucede en el mismo call center, pero son otros personajes. Bueno, obviamente tienen que ser otros porque los del cómic anterior se los comieron. Y esos también se los van a comer, pero de forma distinta. Ahora, ¿cuál va a ser mi introducción? Pues yo quiero que la gente se acuerde, los lectores que han leído Babylon, yo quiero que se acuerden del call center. Y los lectores que no han leído Babylon, yo quiero que conozcan el call center. Entonces, mi introducción es justamente acercarnos al call center y presentar ahí a los personajes que van a ser parte de la historia. En el cómic anterior fueron solamente 2 personajes. En este cómic, para darle variedad, son más. Ahorita los vemos justamente. En un momento más los vemos. Los introducimos y decimos qué están haciendo ahí. ¿Qué están haciendo ahí? Van a trabajar el turno nocturno. Unos porque quieren tiempo extra, otros porque faltaron un día, etc. Por distintas razones van a trabajar el turno nocturno y están todos muy contentos porque todos son amigos. Qué chida. ¿Cuál es la peripecia? La peripecia es que la persona que va a estar encargado de vigilarlos es un sujeto que no se ve muy amigable. Tampoco se ve amenazante, se ve como un sujeto que le gusta trabajar y que no le gusta platicar. Yo era así en el call center donde yo trabajé, yo era así. Entonces me identifico mucho con el malo de la historia. Entonces ahí ya giramos la historia, ahí ya está el giro. ¿Cuál es el giro? El giro es que en la introducción están todos muy contentos porque van a estar juntos, pero ahora aparece su supervisor que no los va a dejar estar contentos porque les va a estar poniendo presión para trabajar, ¿no? O los va a estar regañando por hacer las cosas mal. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? Si ya giramos la historia, ahora ¿cómo continuamos? ¿Cómo desarrollamos ese giro? ¿Cómo seguimos hablando de ese giro? Pues el desarrollo es que los personajes siguen aferrados a hacer lo que quieran hacer, a no cumplir con sus tareas, no a pasarse de su descanso, a tomar más descanso del debido. Uno de ellos olvidó su gafete en la casa, me parece. No recuerdo muy bien los detalles de la historia, vamos a revisar conforme vamos avanzándolo. Y todo eso, ese es parte del desarrollo de la historia, es mostrar a los demás personajes rompiendo las reglas que el personaje de la peripecia pone. ¿Cuál es el conflicto? Ahora, el conflicto va a ser uno de los personajes intentando huir del monstruo que se los come. Spoiler, el monstruo que se los come es el supervisor. Se convierte en un monstruo y se los va comiendo por violar las reglas de la oficina. Por romper las reglas de la oficina. Es el chiste, finalmente.
es el conflicto. Uno de los trabajadores intenta huir del monstruo. La resolución es que no lo logra. No lo logra y el monstruo también se lo come. Y la historia termina en el siguiente día. El siguiente día que todos llegan a trabajar y de repente se dan cuenta que tienen sillas nuevas, forradas en piel. Spoiler, la piel es de las personas que están trabajando antes. Finalmente todo esto, no hay ningún momento realmente sangriento en esta historieta. No hay ningún momento que sea visualmente aterrador. No tenemos nada. Esta es una historieta apta para jóvenes, en realidad. Jóvenes y sus padres que, papás y mamás, yo sé que muchos de ustedes han tenido trabajos bastante molestos, con supervisores bastante molestos. Entonces, yo espero que esto también les genere cierto interés. Y el chiste es poderlo leer todos juntos, ¿no? Por ese motivo es que esta historia no tiene sangre, no tiene tampoco violencia gráfica. Es todo suspenso. Mucho, mucho suspenso. Todo lo que sucede detrás de las páginas. Me refiero, más bien sucede fuera de página. Por ese motivo es que solamente vemos cómo el monstruo persigue a uno de los trabajadores y no cómo persigue a los demás, porque los demás van desapareciendo fuera de escena. Y la resolución final es, ni siquiera vemos que sea piel humana en los muebles, para nada, ¿no? Eso sería demasiado grotesco. No, solamente identificamos un tatuaje que tiene un personaje, se identifica dibujado en una de los asientos. Solamente para darnos la idea de que eso está pasando, de que eso ha pasado. Bueno, ya una vez que hemos comentado, una vez que ya les comenté cuáles son las partes de esta historieta de terror, vamos a ver los personajes. Vamos a cambiar. Primero voy a apagar esta imagen. Muy bien. Y ahora vamos a ver. Bueno, aquí es donde yo tengo anotadas las partes importantes de la historieta. Pero lo primero que hay que ver es a los personajes. Muy bien. Ahora, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, vemos primero a un... ¿O es de derecha a izquierda? No sé cómo está reflejada la pantalla. Vamos a empezar por el hombre que tiene una taza de café en la mano. Él es el monstruo. Como lo pueden ver, no parece un monstruo, nomás parece un tipo, un hombre cualquiera, un poco pasado de peso. Eso pasa cuando uno trabaja mucho tiempo en un call center. Uno sube un poco de peso, uno pierde un poco control de su salud, de su condición física, porque uno está sentado muchas horas, realmente. Pasa. Al lado del hombre con su taza de café vemos a un joven. Él es el sobreviviente. Él es, bueno, nadie sobrevive. Él es el último sobreviviente. Es la última víctima. Es el último que se comen. Y bueno, en películas de terror, en películas de suspenso, donde una criatura está acabando con varios personajes a la vez, usualmente sobrevive el bueno, el bonachón, el buena onda. En este caso, él sería el buena onda. Lo pueden ver, no tiene ningún rasgo particular, no se ve como un tipo especial, no se ve ni bueno ni malo. Es el chiste, es un personaje bastante neutral, sin personalidad prácticamente. Porque usualmente es el personaje que sobrevive en las historias. Sin embargo, en esta historieta no lo va a hacer. En esta historieta va a ser víctima del monstruo también. A la derecha vemos a una chica de cabello lacio y uñas largas. Ella, aunque es un poco payasa en la historieta,
En realidad a ella no se la comen por ser payasa, a ella... Y es también parte del chiste de la historieta. El chiste de la historieta es que todos los personajes manifiestan rasgos de personalidad molestos, de forma que el lector no se encariña con ninguno de ellos. Pero son rasgos de personalidad que una vez que la criatura los devora, el lector quede incómodo, que el lector diga, bueno, eso no era necesario. Y es la intención es mostrar que la criatura es injusta en ese sentido. O sea, como en algunos trabajos, eh, seguro que varias personas han tenido malas experiencias con los supervisores injustos. La persona que está, el sujeto que está al lado de la chica de cabello lacio, que tiene el cabello un poco largo, un poco rizado, él es el chico cool. Él es el joven cool de la oficina, ¿no? Él lleva su chamarrita, él trae botas de piel, seguramente maneja una motocicleta, seguramente no. La corbata la trae un poco chueca, es chico rebelde. También, como es rebelde, es también un poco grosero, un poco altanero. No es motivo para que sea como un monstruo, absolutamente. Y a él se lo comen porque... A él se lo comen porque deja su computadora encendida. El chico a la derecha, que es el más alto de todos, él se le olvidó su gafete. Lo ven y es un chico... En la historieta pues, lo ven un poco regular, es un tipo normal también. Puede ser un poquito más quisquilloso que los demás al momento de trabajar. Sin embargo, se le ve su gafete y eso es suficiente excusa para que el monstruo se lo coma. Y al final de los personajes, vemos a una chica. Tiene una chica con lentes. Ella decidió estar unos minutos fuera, unos minutos más en su hora de descanso. Y el monstruo decidió que es un motivo suficiente para también devorarla. Ninguno de ellos es particularmente simpático, pero tampoco ninguno de ellos lo planeamos, lo escribí como particularmente indeseable. Al contrario, son personas cualquiera. Yo creo que todos tenemos algo de simpático, yo creo que todos tenemos algo de indeseable también a veces. Entonces, cuando hablamos de creación de personajes, hablamos de darles rasgos característicos. Mínimo 3 rasgos característicos a cada uno de los personajes. Y aquí podemos ver que el cabello es uno de ellos en cada uno, el cabello es totalmente distinto. Su cuerpo también es claramente distinto en cada uno de ellos. Ninguno es igual, ninguno tiene la misma estatura, ninguno tiene la misma forma de cuerpo. Cada uno de ellos también vean incluso su camisa de trabajo es distinta. La blusa de las chicas, la camisa de los hombres, son rasgos, todos son humanos, ninguno tiene superpoderes, ninguno tiene habilidades, pero son distinguibles uno de otro, son perfectamente distinguibles uno de otro. Y otra vez, su ropa, su diseño, el diseño de su atuendo, nos comunica qué tipos de personajes son. Un personaje que no tiene ningún encanto, que es el último sobreviviente. La chica que es un poco payasa. Lo vemos en el uso de tacones, posiblemente. No lo sé. Realmente es un poco difícil describir a personajes por vestimenta. Más que nada la vestimenta aquí la usamos no para representar su personalidad tanto, sino para diferenciarlos mucho uno de otro. Bueno, el chico que se cree cool, sí obviamente está usando vestimenta que nosotros creeríamos que usaría un chico que se cree cool. El chico que es un poco más quisquilloso, que está el penúltimo, él vemos que trae la camisa planchada, trae su corbata planchada, él está en línea para
lucir bien, ¿no? Para dar buena apariencia. Esos son los personajes. Esas van a ser las víctimas de la criatura. El monstruo no lo tenemos todavía diseñado, entonces ese va a tener que quedar pendiente. Fíjate, yo soy el escritor, yo no soy el ilustrador. Y todavía no tengo idea de cómo va a lucir el monstruo, así que queda pendiente. Bueno. Ahora, ya que vimos... Vamos a volver acá arriba. Sí. Ahora, ya les conté mi historia. Ya les conté cómo cada una de las partes, introducción, peripecia, desarrollo, conflicto, resolución, funciona adentro de mi historia. ¿Tiene que ser así en la suya? Para nada. Finalmente, ustedes hagan funcionar su historia con estas partes. Por ejemplo, digamos, ustedes quieren contar una pelea. Ustedes quieren contar una pelea entre su protagonista y su antagonista. Entonces, esa pelea va a ser su conflicto. Nos falta el desarrollo entonces. ¿Qué pasó antes de esa pelea? Pasó que el protagonista entrenó mucho, puede ser, o el protagonista está buscando venganza del antagonista, de su villano, así que el desarrollo es la búsqueda del villano, ¿no? Para cobrar venganza, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la peripecia? Bueno, la peripecia es el motivo por el cual busca venganza. Le mató a sus papás, le mató a su perrito, por ejemplo. Yo siempre les digo mucho acerca de cómo matar perritos en los cómics, en las historietas. Hace que el lector empatice mucho con su protagonista. Si le matan la mascota a su protagonista, el lector inmediatamente va a sentir que quiere a su protagonista. Eso es un truco muy barato, pero a veces hay que usar trucos baratos para contar una historia. Y solo una historia, evidentemente, no piensen en otra cosa, por favor. Ahora, digamos que el villano lastimó a los papás del protagonista. ¿Qué es la introducción entonces? La introducción va a ser nosotros conociendo a los papás del protagonista para que nos caigan bien. Se mueven con ellos. Bueno, vamos a comer, vamos a estar haciendo esto en la cocina. Y de repente entra el malo por la puerta. Es la peripecia. Entra el malo por la puerta. Les pega a la mamá, le pega al papá y se va corriendo. El desarrollo ahora entonces es el protagonista saliendo de la casa y persiguiendo durante varios días al villano a través de un gran desierto. El conflicto entonces es cuando topa con el villano y se agarran a golpes. ¿Cuál va a ser la resolución? Ustedes lo deciden. El villano le gana al protagonista porque el protagonista es un jovencito que no sabe pelear. O el protagonista sí sabe pelear y el villano acaba siendo derrotado. O se acaban haciendo amigos, a lo mejor. La resolución puede ser muchas cosas. O, otra vez, digamos que el villano le gana. Ok, entonces la siguiente historieta empieza con el protagonista entrenando para ganarle al villano. Esa es la introducción. Se pelea otra vez contra el villano. Apenas alcanza a escapar el villano. El desarrollo es otra persecución, pero ahora por otro lugar, por otro espacio, por, no sé, una isla o por una selva o algo por el estilo. El siguiente conflicto entonces de la segunda historieta va a ser una pelea en donde gana el protagonista y ya la resolución es la derrota del villano y el regreso con los papás. Eso es... Son dos historietas ahí. Es una historia contada en dos historietas. Está muy bien. ¿Cuál sería la diferencia con la historieta shonen que hablé anteriormente o con la occidental? La diferencia sería que después del primer conflicto, el villano tiene un poder nuevo que hace que el protagonista tenga otro desarrollo y después haya otro conflicto y después haya otro desarrollo y después otro conflicto, otra peripecia, otro desarrollo, otra peripecia y así infinitamente. Y la resolución nunca llega. De forma que cuando terminamos de leer la historia nos quedamos como que ¿y luego? ¿Y luego qué sigue?
Bueno. Ahora, una vez que ya hayan pensado en su historieta, una vez que hayan pensado en su historia, perdón, hay que empezar a planearla. Voy a dar un vistazo rápido a cómo he planeado aquí yo la historia para que vean. A mí me gusta ser metódico. Me refiero, a mí me gusta hacer las cosas paso por paso. Yo cuando empecé a planear la historieta, yo pensé que iba a ser de 20 páginas. Pero conforme la fui escribiendo, conforme la fui acomodando en páginas, pueden ver aquí que dibujé un cuadrito y luego adentro le puse viñetas para indicar qué estaba pasando. De forma que fui haciendo cada página en chiquito. De repente me di cuenta que iban a ser más de 20 páginas y acabé haciendo 19, 20, 29, 24 páginas acabé haciendo, ¿no? Fue muy interesante. Siempre piensen un número límite de su historieta, un número límite de páginas. ¿Qué importa si después se extienden más allá? ¿Qué importa si se dan cuenta que hacen falta menos páginas? Pero siempre piensen un número límite. Yo les recomiendo que piensen en 10 páginas. Intenten contar la historia en 10 páginas. Si les hacen falta 2 más, perfecto. Si les hacen falta 3 más, perfecto. Si les hace falta 10 más, bueno, entonces a lo mejor hay que recortarla. O a lo mejor hay que contar una historia más breve. O a lo mejor hay que... Porque ya 20 páginas quiere decir que están contando otra cosa. Están contando algo muy extenso. Hay que intentar ser breves, ¿no? Y eso es algo que yo les recomiendo mucho. Porque la mayor habilidad como historietistas que van a tener es aprender a abreviar las cosas, aprender a hacerlas más concretas. Una vez que sepan hacer una historia concreta, que sepan hacer una historia hasta en 3 páginas, entonces van a poder expandirlas con mucha más facilidad. Van a poder expandirlas, van a poder hacerlas de muchas más páginas sin tener que estar rellenando, sin tener que estarse inventando cosas, sin que la historia pierda ritmo, sin que la historia se vuelva aburrida. Lo primero que hay que hacer es aprender a contar una historia de la forma más concreta posible. Que es lo que les comenté anteriormente, ¿no? Elijan un momento importante de su universo para contar. Y después cuentan otros. Pero primero elijan uno. Ahora, vamos a ver. Esto lo veremos con más detalle en la siguiente clase. Solamente quería que le echaran un ojo rápidamente. Pueden ver aquí que dividí cada hoja en 9 páginas. Y puse el mayor detalle posible en cada una. Aún no ilustré nada porque iba a ser difícil en este tamaño. Miren, es bastante reducido. Pero ya la ilustración lo veremos en la siguiente clase cuando empecemos a hacer el storyboard. Ahora, yo cuando estaba haciendo esto, yo estaba contando. A ver, aquí no tengo las notas, ¿no? ¿Aquí no tengo notas? No, aquí no tengo notas. Yo cuando estaba haciendo esto, yo estaba contando. ¿Cuántas páginas van a ser de mi introducción? ¿Cuántas páginas van a ser de mi... ¿Cuántas páginas van a ser de mi... de mi desarrollo? ¿Cuántas páginas van a ser de mi... de mi resolución? Un momento, por favor. Vamos a... Vamos a agregar aquí una imagen. Vamos a agregar aquí la imagen. Esta. Se ve muy grande. Un momento.
Muy bien, ok. Aquí está. Introducción, giro peripecia, resolución. Ok. Ahora, lo que yo hice fue ver cuántas páginas ocuparía cada parte. La introducción, ¿cuántas páginas serían? Bueno, es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Son 3 páginas de introducción. ¿O son 2? Son 2. No son. Son 2 páginas de introducción. Aquí es donde conocemos a los personajes y que lo que quieren es pasarse la chida en el trabajo. Son 2 páginas conociendo. Es una página de peripecia, que es donde conocemos al team lead, al supervisor temporal. Y donde sabemos que él no va a ser un tipo sencillo para aguantar. Entonces tenemos ya 3 páginas. El desarrollo, entonces, vemos 1, 2. ¿Cuántos son de desarrollo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Son 11 páginas del desarrollo. El conflicto. Ahora, esto es algo para tomar en cuenta. La primera peripecia usualmente es breve, es de 1 página, es de 2 páginas. El conflicto es más extenso, el conflicto es de un par de páginas más, unas 4, digamos. El doble de la peripecia. Tampoco es muy largo. Tampoco vayan a querer hacer un combate demasiado largo, porque entonces ya no es interesante. Tiene que ser breve, pero puede ser más largo que la primera peripecia. La primera peripecia cae siempre 1 página basta para que funcione. Aquí yo le hice en 2, pero es más bien, lo hice en 2 para mantener el suspenso, pero cae siempre con 1 basta. Y ya el conflicto son 1, 2, 3, 4. No, lamento, el conflicto son 1, 2, 3, 4. El conflicto son 4 páginas. Es el doble de la peripecia. Y la resolución son 1, 2, 3 páginas. La resolución es breve también. Usualmente no va a estar más de 2 páginas. El desarrollo siempre es lo que más páginas toma. Porque es también la parte más larga de la historia. Entonces, no se preocupen si de repente se dan cuenta que la parte de en medio de la historia es muy larga. Eso es natural. Casi siempre el desarrollo es el doble de la introducción y es el triple de la resolución. Si la introducción toma 4 páginas, el desarrollo va a tomar 8 páginas y la resolución va a tomar 2 páginas, por así decirlo. Más o menos. Más o menos son las propuestas que les hago en respecto a duración de una parte. Bueno, para no empezar con el tema que sigue, vamos a terminar aquí. Ya vimos las partes importantes de la historieta. Estas son las partes que ustedes deben incluir, que deben intentar incluir en su historia. Si ya la tienen hecha, revísenla y vean, bueno, mi introducción es de aquí a acá. Mi peripecia es esta, mi desarrollo es este, mi conflicto es este y mi resolución es esta. Si sienten que algo les falta, pero ya le hicieron, tomen nota de que les faltó y agréguenla en la siguiente historia. Y si apenas van a empezar una historieta nueva, que les recomiendo que lo hagan, empiecen una nueva, tomen esto en cuenta. Vean, introduzcan a su personaje, después una peripecia de por qué nos importa ese personaje,
el desarrollo de ese personaje, el conflicto, la pelea, el combate y la resolución del conflicto. Es realmente intenten simplificar las cosas, intenten mantenerla sencilla, ¿no? Sigan ejemplos de caricaturas, sigan ejemplos de películas, no sigan ejemplo de cómics. Esa es una recomendación muy importante que les doy. No sigan ejemplos de cómics. No sigan ejemplos de manga. ¿Por qué? Porque el manga y el cómic, el chiste es que nunca tengan una resolución. El chiste es que nunca se acaben. Entonces, van a estar patinando mucho intentando encontrarles pies y cabeza a un cómic. Y como no van a encontrar pies y cabeza a un cómic, el suyo mismo no va a tener ni pies ni cabeza. Y las cosas se complican y se complican y se complican. Entonces, les recomiendo que mejor utilicen caricaturas, mejor utilicen películas, utilicen cosas que se terminen en media hora, en 1 hora, en 2 horas, etc. No utilicen manga, no utilicen cómics. ¿Quiere decir que el manga y el cómic son malos? Para nada. Solo ustedes que están empezando con esto, mejor intenten utilizar como base películas, series, Steven Universe, She-Ra, Voltron, cosas por el estilo. Pero bueno, eso sería todo por esta sesión. La siguiente va a ser interesante y va a ser difícil porque voy a estar dibujando con ustedes. Así que, por favor, asistan a la siguiente, ¿no? La siguiente sesión vamos a seguir revisando la planeación de la historia y vamos a empezar a hacer el storyboard de esta historieta de terror. Por el momento sería todo por hoy. Soy Alejo de la Rosa, me conocen, su maestro, su instructor en el taller de cómics. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.